Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Casa Noaj, comunidad noágida en Argentina, Buenos Aires. Te cuento que nuestro director es el moré Yohanan Besma. Le damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más dando la porción semanal de la Torá. Estamos en el libro de Shemot, el segundo libro de la Torá conocido también como Éxodo, y en la parashá llamada Yitro. Siempre decimos que puedas suscribirte a nuestro canal, que puedas compartirlo, que puedas también dar un like, dejar comentarios. De esta forma también nos vas a estar ayudando a nosotros a difundir la luz de la Torá, los 7 preceptos universales para todos los noágidas. Bueno, ¿y quién es Yitro? Como cada enseñanza siempre decimos, la enseñanza de la Torá es para este momento, es para ahora, es para el presente, es para el futuro. Es sacar enseñanzas, reflexiones para poder poner por obra en nuestras vidas. Estar leyendo entonces la Torá en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 18, versículo 1. Yitro, sacerdote de Midian y suegro de Moshe, tomó conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel, que Hashem sacó a Israel de Egipto. Así comienza esta parashá, esta porción semanal de la Torá. Y acá en el primer versículo ya descubrimos quién es Yitro. Yitro es el suegro de Moshe. En esta parashá leemos el suceso más importante que hubo para Israel y para las naciones. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que vamos a leer en esta parashá cuando avancemos? Es nada más y nada menos que la entrega de la Torá, la revelación de Dios mismo en el monte Sinaí. Eso es lo que vamos a ver en esta parashá más adelante. Y fíjese, ¿cómo dijimos que se llama esta porción semanal de la Torá? Yitro. Cuando en esta parashá hay un suceso tan importante como es la entrega de la Torá, el manual de vida para el ser humano, los mandamientos para Israel y la renovación del pacto de los 7 preceptos universales. Ese suceso tan importante que se manifestó Dios mismo en el monte Sinaí cuando Moshe subió a buscar las tablas, y la parashá donde está ese suceso se llama Yitro. La pregunta que cabe después de tener esta información es, ¿no se tendría que llamar esta porción semanal de la Torá con otro nombre? Y esto es lo que se preguntan también los sabios. ¿Por qué esta porción semanal de la Torá no se llamó la entrega de la Torá, los 10 mandamientos, Moisés en el monte Sinaí? No sé, se podría haber llamado de muchas formas, relacionando el título de la parashá al gran acontecimiento que fue la entrega de la Torá, el casamiento de Israel, de un pueblo, con el mismo Dios. Pero veamos una cosa, esta porción semanal de la Torá comienza con esta información y tiene este título, Yitro, y dice que Yitro vino a donde estaba Moshe. En el segundo versículo del capítulo 18, donde hemos leído, si continuamos leyendo, vamos a ver que Yitro tomó a la esposa de Moshe y a los hijos de Moshe y los trajo a donde estaba Moshe al desierto. ¿Cuándo hizo eso Yitro? Cuando escuchó, dice, de las maravillas que hizo Hashem con el pueblo de Israel. Cuando él se enteró de la salida de Egipto, cuando él se enteró de los milagros, de las plagas que mandó Dios a Egipto, cuando se enteró que se partió el mar en 2 mitades, cuando él escuchó, dice la Torá, de la guerra que hizo Amalek contra Israel, y que cuando Moshe levantaba los brazos, cuenta la Torá en la parashá anterior que cuando Moshe levantaba los brazos, ¿qué pasaba? Israel ganaba la batalla, empezaba a prevalecer ante el enemigo. Y cuando Moshe se cansaba y bajaba los brazos, Amalek era quien prevalecía contra el pueblo de Israel. Entonces agarraron los que estaban con Moshe, levantaron sus brazos, ayudaron a sostener esos brazos de Moshe, y con ayuda de Dios, Israel ganó esa batalla con Amalek. Entonces vamos a ver un poquito quién era este Yitro. Yitro era un sacerdote de Midian, un jeque de esa nación, un líder de esa nación, un hombre que dice que probó todas las religiones del mundo. Él probó todas las religiones del mundo y no encontraba la verdad. ¿Quién era Yitro? Un buscador de la verdad. Había conocido religiones de todas clases, pero él nunca había escuchado lo que él escuchó y lo que él fue testigo, porque saben una cosa, cuando pasó el acontecimiento de que se partió el mar
y cuando Israel salió de Egipto, dice que todas las naciones se enteraron, que hubo estruendo, que hubo ruido, que se escuchó en todo el mundo. Entonces, no hubo quien no se entere en todo el mundo de lo que estaba pasando con Israel. Cuenta en la parashá anterior, que nosotros no llegamos a ver, que el mar cuando se partió el mar Rojo para que pase Israel, todas las aguas de la tierra, todas las aguas que había en el mundo también se partieron. Todos los espejos de agua, los lagos, las lagunas, los ríos. Y también cuenta el Midrash que hasta las jarras de agua también se partió el agua por la mitad. Y cuando se volvió el mar, cuando envolvió a los egipcios y le dio muerte, se cerraron todas las aguas nuevamente. O sea que todo el mundo fue testigo de ese acontecimiento. Por eso Yitro, que era un buscador de la verdad y que él había recorrido y que había indagado en todas las religiones del mundo, escuchó de esto, inmediatamente se vino con el pueblo de Israel y dijo: quiero ser parte de este pueblo, quiero ser parte del monoteísmo, quiero creer en un solo Dios, quiero creer en el Dios que está con Israel, porque reconozco que Él es el creador del mundo, porque reconozco que hay un solo Dios, quiero estar con este Dios que hace maravillas. Ahora fíjense una cosa, Amalek también fue testigo igual que Yitro, o sea, el pueblo de Amalek también fue como el pueblo de Midian, de donde era este sacerdote, Yitro, también fue testigo de todo lo que sucedía, también se enteró. Pero ¿qué pasó? Amalek no vino a aceptar al Dios de los judíos, sino que ¿qué hizo Amalek? Hizo guerra contra Israel. Y esto fue la causa, y dicen algunos sabios, que Israel es como una olla que está hirviendo por todo lo que las naciones habían escuchado que había pasado con Israel, la salida de Egipto, las 10 plagas, que se partió el mar. Todo lo que escucharon las naciones era como que nadie, ningún pueblo se iba a animar a pelear contra Israel sabiendo que Dios está de parte de Israel. Pero Amalek fue como dice, ese que se tira a la olla hirviendo y que enfría el agua, que enfría esa olla, que enfría esa agua. Entonces, si ellos se animaron, nosotros también. Si ellos se animaron a estar contra Israel, yo también. Cualquier nación se quiso después levantar contra Israel. ¿Por qué? Porque Amalek, que era su enemigo perpetuo y que es su enemigo perpetuo, en ese momento, sabiendo también de todos los milagros, igual que Yitro, dos actitudes diferentes. ¿Y cuántas veces nosotros vemos personas que le damos información, le damos material, le decimos que hay un solo Dios, que el verdadero Mesías está por llegar, que hay religiones falsas, que hay muchas religiones como Yitro, que estaba en todas las religiones falsas? Él dice: rechacé muchas religiones para encontrar la verdad. Y cosas que también nos pasaron a nosotros, que estuvimos en religiones falsas hasta que vimos y escuchamos del monoteísmo de la Torá y escuchamos del Dios de Israel y quisimos unirnos y que Israel, que ellos sean nuestra luz, que sean luz a las naciones, que ellos nos enseñen los 7 preceptos universales. Entonces, ¿qué pasó? Yitro hizo eso, pero hay mucha gente que hace como Amalek. ¿Qué hace? No escucha, hace oído sordo. Sigue con su idolatría, sigue creyendo cosas que son fantasías. Y cuando uno va con una verdad y que le dice: informate, andá a una raíz. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas religiones sacaron de la Torá? Un montón. Y todo porque leen literal la Torá y no saben la sabiduría que encierra la Torá y los sabios de Israel. Todas las religiones dicen tener verdad, pero son como Amalek, no quieren escuchar. Amalek escuchó lo mismo, también vio las jarras de agua o los vasos cuando estaban tomando que se partían, vio todo eso, pero ¿qué hizo? Se puso más duro contra Israel, le hizo guerra y Israel prevaleció por la ayuda de Dios. ¿Y sabe dónde estuvo Yitro? Yitro estuvo como consejero, era uno de los 3 consejeros que tenía el faraón. Sí, el faraón que dejó salir a Israel, el faraón que tuvo que soportar las 10 plagas que Hashem le mandó, este faraón que se endurecía su corazón, tenía 3 consejeros. Uno era Yitro, otro era Bilán, que hay una parashá más adelante dedicada también para él, y otro era Job. Y la idea de tirar los bebés al río y que mueran todos los bebés que nacían
fue de Bilam. Y dice que Job no dijo nada, se quedó callado. Y que Yitro se fue, se escapó. Este hombre tenía otro mérito. Después vamos a ver la historia de Bilam, que él fue un hombre malvado, que era un hechicero, un hombre malvado. Pero Job, que después la historia de Job, que él era un hombre rico, que le iba todo bien, y sabemos la historia de Job, que después termina enfermo, termina con sarna y termina perdiéndolo todo, fue por esto. Siempre acuérdense, la Torá es medida por medida, todo es medida por medida. Y Job, que se quedó callado, que no dijo nada en ese momento, y como a veces dice, el que calla otorga, después tuvo también, entre comillas, su castigo. Bueno, pero esa es otra historia. Acá estamos con Yitro. ¿Quién era Yitro? ¿Por qué tanta importancia? Porque este hombre dejó toda la idolatría, dejó todo lo que él creía, dejó todos sus honores, dejó de ser un líder espiritual. ¿Cuántos líderes espirituales no quieren aceptar la verdad? Y conozco varios que no quieren aceptar la verdad, no quieren aceptar los 7 preceptos universales y venir bajo la tutela de un judío o de un rabino, de un maestro, de un moré, porque no quieren largar su quintita, no quieren largar su rebaño, no quieren dejar de ser líderes. Yitro, cuando supo la verdad, fue corriendo, agarró a la esposa de Moshe, porque él era el suegro, y agarró a sus nietos, a los hijos de Moshe, y fue inmediatamente al desierto. Hay 2 cosas que le llamaron más la atención a Yitro de todos los milagros: que se partió el mar y que la guerra contra Amalek fue ganada por Israel. Y de acá tenemos que aprender nosotros. Como decíamos recién, si te demuestran la verdad, si te están mostrando el camino y tu alma siempre está buscando, esta es una reflexión que siempre hacen nuestros maestros, tu alma busca, tu alma empieza a buscar, y no se siente bien donde está porque hay idolatría, porque hay cosas que no te cierran y querés ir a la raíz. Tenés que hacer como Yitro, ir a buscar a donde está el pueblo de Israel, donde está la bendición, donde están los milagros que Hashem había hecho con el pueblo de Israel. Y no hace falta convertirte al judaísmo, no hace falta. Hay un camino que también es para los no judíos, que es el noajismo, es el camino noágida, que también conduce a Hashem, que los 2 caminos conducen a Hashem, cada uno con su rol. La luz a las naciones y los maestros son Israel, cumpliendo la Torá esta que está para allá, la Torá que les fue entregada a Moshe, cumpliendo los 10 mandamientos, los 613 mandamientos. Y rectificando a Hashem en el monte Sinaí, también rectificando los 7 preceptos noágidas. Y saben una cosa, y ahora vamos a entender por qué está para allá, nos lleva el nombre de la revelación, los 10 mandamientos, las leyes de Dios. ¿Por qué? Porque se llama Yitro. Dicen los sabios que Yitro hizo el Kiddush Hashem más grande que pudo haberse hecho en la historia hasta ese momento. ¿Qué es Kiddush? Es la santificación del nombre de Dios. Porque él dijo, yo estudié todas las religiones y rechacé todas las religiones del mundo por ser falsas, y logré el entendimiento de que Hashem es el único Dios y que Dios trasciende todos los poderes, todos los poderes. Todos los poderes que yo vi en otras religiones, no dijo que no hay poderes, todos los poderes que yo vi en otras religiones, Dios, Hashem, trasciende todos los poderes. Y exclamó, ahora yo sé que Hashem, que el creador del mundo, es más grande que todos los poderes. Y ahí los sabios dicen que hizo Kiddush Hashem, más grande que todos, que hizo la santificación de Dios, de Hashem, del Creador, más grande que se pudo haber hecho desde la creación del mundo. Porque lo podía haber dicho Moshe, lo podía haber dicho Yahoshua, el alumno de Moshe, lo podían haber dicho cualquiera que salió de Egipto. Vieron que el mar se abría, que se partía, cruzaron en seco, vieron grandes maravillas mientras cruzaban. Vino el maná que caía del cielo, todo eso, que ganaron la guerra contra Amalek. Cualquiera podría haber dicho Dios es grande, pero no es lo mismo. Vino un hombre que era de otras religiones, un hombre que había indagado en todas las religiones, tiene más valor.
hizo Teshuvá, se arrepintió de todas las religiones que le estaba, se arrepintió de todas las creencias que tenía, renunció a todos los honores que tenía y se convirtió al monoteísmo de la Torá. Y dicen los sabios, cuando Yitro se convirtió al monoteísmo de la Torá, Israel ahí recién estaba preparado para recibir la Torá. Entonces este era Yitro. Y una cosita más sobre la entrega de la Torá. Dice que pasaron cosas increíbles en la entrega de la Torá. Cuando la divina presencia se reveló en el monte Sinaí, los ciegos empezaron a ver, los sordos empezaron a oír, los mudos empezaron a hablar. Pasaban cosas increíbles. Todas las almas que iban a nacer fueron reunidas para ser testigos de ese momento. Y dice que mediante la entrega de la Torá, Dios ungió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob como su pueblo. Y les ordenó que cumplieran los 613 mandamientos. Y también a los justos de las naciones le ordenó que cumpliesen los 7 preceptos universales. Y encomendó a Moshe que enseñe la Torá no solo a su pueblo, sino que también enseñe los 7 preceptos universales a todas las naciones. Entonces esto fue el establecimiento de un nuevo pacto y el fortalecimiento del pacto antiguo que ya se lo había dado Dios a Adán, luego lo rectificó con Noaj, después del diluvio agregando también un mandamiento más, y ahora era nuevamente fortalecido con la entrega de la Torá. Que allá en el bendito sea, como siempre decimos, esté bendiciendo a cada uno de ustedes, también a sus familias, que podamos seguir con la enseñanza de la Torá tan linda, tan hermosa, tan increíbles, la revelación que hay en la Torá, las cosas que hay para aprender de la Torá, de cada versículo, de cada letra, de cada palabra, es increíble. No se olviden de suscribirse, de apoyar este canal, de comentar, de difundir. Nos vemos en la próxima para allá.